Bienvenidos a todos los que están aquí presentes, amigos, hermanos. Bienvenida, iglesia. ¿Cómo estás? La victoria está en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? Amén, claro que sí. Estamos viendo una serie. Le voy a pedir a los chicos que pongan allí enseguida la primera placa. Dios proveerá. ¿Sabés que uno de los nombres del Señor, de Dios, de Jehová, es justamente este, Jehová Jireh? Cada vez que Dios quería revelarse a los hombres, mostrarse a los hombres, se relacionaba de una manera especial. Y en este caso, cuando Dios se revela a Abraham, allí, ¿te acordás? En el monte Moriah, que estaba por sacrificar a su hijo, se da vuelta, había un cordero, y él dice, Jehová proveerá. Proveyó el cordero. Y estamos viendo esta serie, que es el Señor el que provee. Vimos que provee compañía en la soledad. Hemos visto también que provee el sustento de nuestras vidas. Y en esta noche vamos a ver que nuestro Dios es el que provee fortaleza en medio de las crisis. Pero antes de compartir la palabra, vamos a orar al Señor para que su bendición sea en esta noche. Y si escuchás la voz de Dios, dice su palabra, no endurezcas tu corazón. Es voz de Dios. Padre querido, te damos a ti toda la gloria porque en el nombre del Señor Jesús está la victoria. No en nosotros los hombres, en Jesús es la victoria. Cristo mismo, una persona, Dios eterno, hecho hombre. Gracias Dios por tu palabra que en esta noche vamos a abrir. Y tu palabra tiene el poder absoluto para revelarnos, traernos alimento, traernos sustento, traernos fortaleza a nuestra alma abatida. Señor amado, gracias. Y rogamos que tu Espíritu Santo que está en medio nuestro pueda moverse con toda libertad para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá posibilidades, hermano, de prender las luces aquí en el salón? ¿Se puede? Gracias. Para que todos puedan leer cómodamente, ahí estamos. Muchas gracias. Quiero compartirte en esta noche, y vamos para eso al Salmo 46. Salmo 46. El tema entonces es fortaleza. Nuestro Dios, el Todopoderoso, provee fortalezas en nuestras crisis. No vamos a hablar en sí de las crisis porque ya hemos tocado este tema de las crisis en series anteriores, pero sí el punto de partida de la charla en esta noche, la reflexión en esta noche, es que nuestras crisis muchas veces afectan nuestro corazón. Nuestras crisis afectan nuestra fe, ¿verdad que sí? Y eso es lo que en esta noche Dios, a través de su palabra, en el Salmo 46, vamos a meditar juntos. Vamos a leer el pasaje, luego vamos a ver el contexto de este pasaje hermoso. Salmo 46, ¿lo tenés allí? ¿Sí? No escuché. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Dios es. A ver, repetimos todos juntos. Dios es. ¿Qué cosa es Dios? Nuestro Dios, dice, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.
que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Verso 10, estad quietos y conoced, dice Dios, que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y la iglesia dice, amén. Claro que sí. ¿Sabés qué? Quiero contarte en el contexto de este hermoso salmo. Poderosas las palabras de este salmo. ¿Sabés qué? En los tiempos de la Inquisición, en los tiempos de la Reforma, mejor dicho, Martín Lutero constantemente era asediado por la Iglesia Católica, por los del papado. Continuamente era perseguido, hostigado. Y acudía a leer este salmo. Y sabés que este salmo fue la base del himno que escribió Castillo Fuerte de nuestro Dios. De este salmo se basó. Y sabés que te cuento la historia. No se sabe el autor realmente de este salmo, pero sí el contexto está clarísimo. Sabés que el pueblo de Dios, Israel, en los tiempos del rey Ezequías, allá alrededor del 715 a.C., recordá que Israel era un pequeño pueblo en número, pero continuamente era rodeado por pueblos mucho más poderosos que él, mucho más violento que el pueblo de Israel, mucho más armado para las batallas que Israel mismo. Y en una oportunidad, cuando el rey Ezequías gobernaba Israel, fue rodeado por un ejército enorme, sumamente poderoso, el ejército asirio. Y así era asediado todo el tiempo. Todo el tiempo eran amenazados, que iban a ser invadidos, destruidos y asesinados. Pero ¿sabes qué? Ahí el profeta Isaías y el rey consultan a Dios. Y dice Dios, quédense quietos. Al clarear la mañana verán mi poder. Y así fue que fueron liberados de la invasión a la mañana. Él les dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová, Dios envía al ángel de Jehová y en un instante muere, aniquila a los 180.000 soldados asirios. Y en esa mañana Israel vio quién era su castillo fuerte, quién era su defensor, hermano, el Dios a quien ellos creían. Y sabés que a raíz de esa experiencia sobrenatural, de la liberación de Dios, ante algo apremiante, o imagínate que estaban a punto de fallecer, de ser aniquilados, sus esperanzas habían acabado, veían la destrucción ya inminente, pero el Dios a quien habían provocado el ejército de Asiria, no sabían que era distinto a los dioses de los otros pueblos, y allí experimentan ese poder sobrenatural y escriben este cántico. Es interesante que este cántico continuamente Israel lo cantaba y es particular porque ¿saben quién los cantaban? Las jovencitas. Las mujeres jovencitas en un tono agudo, por eso cuando vos lees la introducción, va a decir que este cántico es sobre Alamot. Ese término tiene que ver justamente que se hacía en coro de voces agudas y creen que son las jovencitas que cantaban en adoración, en reconocimiento al Dios que ellos amaban. Pero vamos ahora sí introduciéndonos al tema de esta noche, que es Dios el que provee. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir que así como ese ejército que rodea a Israel, ¿sabes, querido? Nuestras crisis, ¿cuántas veces tus crisis de fe, tus crisis en el trabajo, tu crisis en el hogar, tu crisis en la enfermedad, ¿sabes? Se presentan como un gigante que está a punto de vencerte, que está a punto de derribarte, que está a punto de quebrarte. Te sentís apretado, te sentís asfixiado. Dios nos dice, ¿estás así en esta noche? ¿Has venido a escuchar esta palabra y te encontrás así? ¿Hay crisis en tu hogar? ¿Estás luchando porque perdiste el trabajo? ¿Sabés que son crisis difíciles? Son tribulaciones, son pruebas. Quizás la enfermedad está golpeando la puerta de tu hogar. ¿Sabés que para el hombre son cosas, todas las que te he nombrado, donde estamos sólidos muchas veces, donde estamos confiados? Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, eso se derrumba, eso desaparece. Y ¿sabés qué? Hoy la palabra de Dios es que vengas
a su palabra, a este manantial que dice el Salmo 46, porque distinto a otros salmos que comienza siempre con la situación del salmista, este salmo empieza con Dios. La gran diferencia es que nuestro Dios, mi Dios, hace la diferencia. Y dice, Dios es nuestro amparo. Vamos a la primera. Quiero mostrarte en esta noche que la primera elección o la primera enseñanza que te tenés que llevar en esta noche, si estás atravesando pruebas, si hay angustia en tu corazón porque no te salen las cosas, porque vos crees que Dios te abandonó, recordá esto: Dios es el protector de sus hijos. ¿Qué es Dios? El protector de tus hijos, de sus hijos. ¿Sabes qué? Dios es mi protector. Dios es nuestro protector. Y dice el salmista, Dios es nuestro amparo. Qué tremenda esta palabra. Tiene tanta fuerza esta palabra, tanto poder, porque está hablando de Dios mismo. Uno de los atributos de nuestro Dios, que Él es nuestro amparo. ¿Sabes que esa palabra se refiere a un refugio? ¿Sabes? Es el lugar seguro en medio de una tormenta. Y vaya que si las crisis no son tormentas en tu vida y en mi vida, muchos de nosotros podemos en esta noche quizás estar pasando una tremenda crisis. Quizás tus ojos no lo demuestran, pero sí tu almohada llorando todas las noches, porque intentás y la cosa no sale. Te esforzás por agradar a Dios, te esforzás por amar a Dios, por seguir a Dios, y aún así no tenés los resultados. ¿Sabes qué? Dios dice, yo te estoy protegiendo. No estás solo. Dice, yo soy el amparo de mi pueblo. Dios es nuestro amparo. ¿Sabes? Eso nos habla de la protección y de la seguridad que tenemos en nuestro Dios, que hallamos en nuestro Dios. ¿Sabes que en los salmos tantas veces aparece esa palabra? Más de 40 veces. Y te voy a llevar a que me acompañes a leer una o dos. Salmo 61. Qué bueno es recordarnos en esta noche que nuestro Dios es nuestro amparo. Dice el Salmo 61, versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de los enemigos. Gloria a Dios que nuestro Dios es nuestro refugio. Salmo 91, uno más de tantos. Versículo 2. Diré yo al Señor, a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Él es nuestro castillo. ¿Sabés qué dice el Salmo que leímos, el 46? Dios es nuestro amparo, pero después dice, es nuestra fortaleza. Qué hermosa idea de esto, porque en la antigüedad las ciudades eran fortificadas, valga la redundancia, eran levantadas a las entradas de la ciudad enormes murallones que impedían que el enemigo atravesara fácilmente la ciudad. Y Dios dice, yo soy mucho más que esas murallas. Soy mucho más que esas murallas, porque la idea de esa palabra en el original es que nuestro Dios es castillo impenetrable. Es un castillo impenetrable. Es el lugar seguro de defensa contra nuestro enemigo. El Salmo 18:2, una vez más leemos, para buscar en la palabra de Dios, que es la que cambia nuestro corazón y asienta y afirma estas palabras en nuestras almas. Dice el Salmo 18:2, Jehová, roca mío y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué bueno saber, hermano, que no estás solo. Qué bueno saber que el Dios a quien amamos, a quien servís, a quien adorás, sabe la situación que estás pasando. ¿Sabés que Israel en un momento pensó, Dios se olvidó de nosotros? Dios no escucha nuestro clamor.
porque venían siendo asedidos o atacados continuamente por los asirios. Pero cuando Dios determinó que iba a actuar, no dejó dudas que fue algo sobrenatural y que los hombres no tuvieron nada que ver con esa intervención de liberación de Israel. ¿Sabes que de la misma manera Dios en esta noche te dice que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza? Pero dice, sigue leyendo, seguimos leyendo el versículo, dice, nuestro pronto auxilio. El auxilio de Dios, querido amigo y hermano, está cierto, es permanente, nunca falla, nunca llega tarde. Está ahí al alcance de tu mano, dice pronto auxilio. Qué triste sería si tenemos un Dios tan grande y poderoso que es castillo invencible, pero está lejos del alcance de nuestra mano. Qué triste sería. Pero dice Dios que Él está al alcance de tu fe, al alcance de que vos puedas creerle a lo que Dios dice. Es cierto que una enfermedad cuando llega a la puerta de mi vida, cuando uno cree que la salud es lo más sólido que tiene y nos abate la enfermedad en nosotros mismos, en un familiar, en un ser querido, pareciera que en instante la presión es tan grande de esa prueba que no puedes soportarla. Quizás la falta de trabajo te está abrumando el corazón, crisis financiera y tantas cosas. Quizás la rotura de un matrimonio, quizás una adicción, hermano querido, amigo, una adicción que vos te esforzás porque haces las cosas bien y en algún momento sentís que tropezás y caes, ¿sabes? Dice Dios, no me olvido de vos. Dios es tu amparo, nuestro amparo y fortaleza. Gracias a Dios por esta tremenda palabra. Y dice que Él es pronto auxilio justamente en las tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones es el socorro que siempre está a mano en los momentos de angustia. Seguimos leyendo un poquito más, dice el versículo 2. Por tanto, si Dios es esto y crees que Dios es esto, por tanto, por consecuencia, no temeremos. La iglesia, los hijos de Dios, aún en medio de la angustia y la adversidad, podemos decir, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Dice, por tanto, no temeremos. Y ahí empieza el autor del Salmo, el salmista, a describir un caos en la naturaleza. Empieza a describir poéticamente terremotos, tsunamis, todo lo que ocurre. ¿Sabés que para el hombre o para los seres humanos, la tierra y los montes, símbolo de estabilidad, de firmeza? Pero ¿sabés qué? En un momento, aún eso, todo se va a derrumbar. Y simbólicamente habla de todo aquello que creemos que estamos seguros. ¿En qué estás seguro, hermano? ¿En quién está seguro? ¿Sabés que las crisis en sí lo que revelan no es la crisis en sí, sino cómo te comportás ante la crisis? Cómo actúas frente a la crisis revela tu fe, revela en quién estás confiando. ¿Estás confiando en tus capacidades, hermano? ¿En tu sabiduría humana para resolver los problemas? Es típico de nosotros que ante un conflicto, una situación difícil, ¿qué es lo que buscamos hacer primero? A ver, si somos honestos, ¿qué es lo que buscamos primero hacer? Solucionarlo a nuestra manera, ¿verdad que sí? Dios te dice, está quieto. Está quieto para que veas a Dios obrando. Qué difícil que es esto. Porque ¿sabes qué? Tenemos que morir a esa capacidad de querer resolver las cosas a nuestra manera y esperar en Dios. Pero ahí está el salmista que dice poéticamente, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En medio de todo ese caos, en medio de esa catástrofe, Dios te dice, soy tu protector. Dios es el protector
de sus hijos. Vamos a la próxima. Dios está en medio de su pueblo. No solo que Dios es el protector, sino que Dios está en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Y dice el versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Sabés que la forma de atacar los enemigos a estas ciudades fortificadas era cortándole el suministro de agua? Los ríos, generalmente las ciudades importantes, eran construidas en medio de ríos y eran fortificadas, pero el enemigo no podía entrar por los muros. Entonces cortaban el suministro de agua y era cuestión de horas, de semanas, de meses que el pueblo se tenía que rendir. ¿Por qué? Sencillo. El agua era fuente de vida para los animales, para los humanos, para para los sembradíos. Se acababa el suministro de agua y el pueblo se rendía. ¿Sabés? Dios dice, yo soy el que está en medio. ¿Sabés? ¿Te acordás que dijo Jesús? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, tenemos el río de Dios, el Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios que está en mí y en ti desde el día que creíste en Él. Es el río del poder de Dios que fluye. Es un río de vida, es un río de poder, es un corriente, dice el río de sus corrientes. Es un corriente que trae vida, el Espíritu de Dios. Dios está en medio de su pueblo, Dios está en medio de tu hogar, Dios está en medio del problema, Dios está en medio de tu situación. Dios quiere que te lleves esta enseñanza en esta noche para que alimentes tu fe, no en la palabra del predicador, en la palabra santa de Dios, que Dios es tu protector, que Dios está en medio de tu situación. Yo no la conozco, pero el Señor conoce. ¿Sabés qué es interesante? Que Dios permite la prueba. Dios permite las tribulaciones. ¿Te acordás del apóstol Pablo? ¿Cuántas veces estuvo en situaciones de tribulación, de angustia, de persecución? Y vos podés decir, estoy o estaba haciendo la voluntad de Dios. Era el misionero a los gentiles. Y ahí estaba la prueba, inmediatamente persiguiéndolo, encarcelándolo, recibiendo azotes. Pero ¿sabés qué entendió? Que estaba Dios con él. Que era el Dios obrando por medio de su Espíritu y estaba en medio de él. Y por último, dice, Dios hace lo imposible. ¿Sabés que el tema de esta noche era Dios provee fortaleza? Pero ¿sabés? Quiero llevarte a algo mucho más. Dios provee porque Dios es más que proveedor. Dios en su naturaleza es la fortaleza. Es el que sustenta. Él es el castillo firme, el castillo invencible. Y por último, Él es el que hace lo imposible. Él es el que hace lo imposible. Dice versículo 8, venid y ven las obras de Dios. ¿Cómo ha puesto o qué ha puesto asolamiento a la tierra? Que hace cesar las guerras. ¿Sabés que en el versículo no lo estoy encontrando, mi vista me está. Dice que iban a verlo al clarear de la mañana. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. ¿Versículo 5? Sí, claro que sí, gracias. Dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios, no será conmovida. Dios, dice, la ayudará al clarear la mañana. Claro que sí. Por eso Dios le dice, déjenme actuar a mí. Y van a ver las obras de Dios. Van a ver el poder que tengo. Dice el versículo 10, estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Sabés que Jehová de los ejércitos es otro nombre de Dios? Que continuamente está hablando del poder de nuestro Dios. Dice que Él, el Jehová de los ejércitos, el que vence todos los ejércitos, es nuestro Dios. Y Él
es nuestro refugio. En esta noche llévate esta enseñanza del Salmo 46. Si estás pasando crisis, si estás pasando tribulaciones, ¿sabés que la palabra tribulación en el Nuevo Testamento tiene que ver con presión, tiene que ver con angustia, tiene que ver con estar en aprieto? Esa es la idea, y claro que sí. ¿No sentís que tu alma a veces está en una encrucijada? Esa es la idea, en una encrucijada. El Salmo nos dice, estad quietos y ven que yo soy Dios. Termino diciéndote esto a nuestros amigos que nos visitan en esta noche. ¿Sabés que la provisión suprema de Dios el Padre, el Eterno, el Creador, el Sublime, la provisión para los hombres fue entregar la vida de su Hijo Jesús? ¿Y sabe por qué? Porque cada uno de nosotros, absolutamente todos los hombres, nos habíamos alejado de nuestro Padre. Le habíamos dado las espaldas a nuestro Dios. Y ahí estaba nuestra vida, en fracaso, en orfandad, lejos de nuestro Padre, nuestro Creador, lleno nuestras vidas en decisiones contrarias a Él, dándole las espaldas, yéndonos a una condenación. Dios, que es amor, es Dios de justicia y no toma al inocente por culpable y al culpable por inocente. Y ahí estábamos vos y yo, culpables ante los ojos de Dios, sin poder solucionar esa crisis del alma, que eran nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Él proveyó a un Salvador, al Salvador del universo, del mundo, Jesucristo, que vino a este mundo, dejó su gloria, tomó la forma de hombre, se humanó para experimentar lo mismo que vos, pero sin pecado, y fue a la cruz. Cuando Dios lo determinó, fue a la cruz, cargó con mis pecados, con los tuyos, y resucitó, porque Dios aprobó el trabajo en santidad de su Hijo. Resucitó y es el que redime al hombre de nuestros pecados. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es palabra de Dios. Al que cree, dice, todo es posible. Dice la palabra de Dios que si crees al que me envió, tienes vida eterna. ¿Sabes que no hay que hacer nada para recibir el perdón de Dios? Estamos acostumbrados, que nos enseñaron de chico quizás, que algo tenías que hacer, que algún sacrificio tenías que hacer, que a tal lugar tenías que ir, que a tal tenías... ¿Sabes qué dice Dios? Todo está hecho, consumado es. Lo acabamos de cantar en la canción última. Consumado es. ¿Sabes qué significa? Está hecho todo. La paga está completa. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Él ya pagó por vos. ¿Qué nos queda a nosotros como seres humanos? Es creer a Dios. Pero yo quizás te pregunto, ¿crees en Dios? Y seguramente me vas a decir, sí, creo en Dios. Pero ¿sabes qué? La Biblia te lleva a algo más profundo y te dice, ¿le crees a Dios? Que es distinto. ¿Le crees a Dios cuando Él te dice que sos pecador? Cuando Él te mira y te hace un escaneo de tu corazón y hace el escaneo en mi corazón. Dice, Lucas, sin mí estás perdido. Raúl, lo que sea tu nombre, sin mí estás perdido. Si confesás tu pecado, dice la palabra, Él es justo y poderoso para perdonar todos nuestros pecados, limpiar el alma y darte la oportunidad de relacionarte de nuevo con Dios, que no solamente es Dios, es tu Padre, es mi Padre, y como Padre es proveedor absoluto de todas las cosas, pero sobre todo, como vivo en esta noche, es el proveedor de fortalezas en medio de nuestras crisis. Oramos. Padre, a ti sea la gloria, Señor, todo el honor, toda la alabanza, porque ¿qué somos, Señor? Nada delante tuyo, pero tu amor
Lo cubre todo, Señor. Tu amor cubre multitud de pecados. Gloria a Dios por ese amor incondicional de nuestro Padre, que como Padre está en todos los detalles, aun cuando pareciera que te olvidaste de nosotros. Señor, en esta noche nos llevamos tu palabra, Señor. Tú eres mi refugio. En medio de mis luchas, Señor. En medio de mis crisis, puedo experimentarte, Señor, que eres el refugio seguro, permanente, al alcance de mi mano, Señor. Por eso te amo. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Padre, tú conoces el corazón de cada persona que está aquí, Señor. Solo tú lo sabes. Sabes cuánto está sufriendo, cuánto necesita de tu abrazo. Dios, tú eres nuestro castillo. A ti vamos, Señor, en los momentos más angustiantes, porque creemos en tu palabra, Señor. Creemos en nuestro Dios, en el poder que tienes, que eres único, Señor. Bendícenos, alienta nuestra fe, que sigamos confiando en ti, Señor. Que las tribulaciones no nos venzan, sino que por la fe venzamos a aquel enemigo de nuestras almas. Señor, recibe la gloria. Y si en esta noche, Padre querido, hay alguien que aún no te conoce, no cree en ti, Señor, derrama de tu espíritu de salvación en él. Que tu espíritu lo convenza que necesita de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos cantando. Dios proveerá.